El aroma a pollo asado y tomillo flotaba en mi cocina, envolviendo la tranquilidad del domingo como una manta que arropa unos hombros cansados. Coloqué el último plato en la mesa y me senté. Con las rodillas doloridas por subir y bajar las escaleras del sótano, Lorena y Adrián llegaron tarde, como siempre. Entrando con disculpas que sonaban más ensayadas que sinceras, Lía los seguía, con los hombros encorvados, los audífonos colgando alrededor de su cuello. Comimos como siempre, los tenedores chocando contra los platos. Charlas triviales cubriendo el silencio como encajes sobre madera rota. Pregunté a Lía sobre la escuela, y ella sonrió tímidamente, dando respuestas que parecían cortas para su inteligencia. Lorena me interrumpió a mitad de una frase. «Mamá, tenemos que hablar de algo importante». Dejó su tenedor, los ojos saltando hacia Adrián antes de fijarse en mí. La renta subió otra vez, y a Adrián le redujeron las horas. Solo necesitamos un poco de ayuda para pasar este mes. Su voz traía esa mezcla conocida de desesperación y derecho que aprendí a reconocer hace tiempo. Adrián asintió con solemnidad, aunque su corbata floja tenía la calma de un hombre que no parecía preocupado por el dinero. Tomé un sorbo de agua, estabilizándome. «Lorena, ya los ayudé 2 veces este año. Tú y Adrián tienen que arreglárselas solos ahora. Los dos son capaces». Su mandíbula se tensó. La sonrisa, maquillada, forzada. «¿Dejarías que tu hija y tu nieta se queden sin nada?» Los ojos de Lía se alzaron hacia mí, abiertos con palabras no dichas. Vi el temblor en su mano mientras empujaba chícharos por su plato. «Sé que encontrarán una manera», dije suavemente, doblando mi servilleta. «No puedo ser la solución cada vez». El resto de la comida se deshizo en una charla a medias. Cuando finalmente se fueron, Adrián cargando las sobras como si se las debieran, me quedé en la ventana hasta que su coche desapareció por la calle. Esa noche, fui a mi cuarto para guardar el dinero que había apartado para los víveres. Abrí el cajón, busqué mi cartera y me detuve. El sobre donde guardaba billetes pequeños se sentía más delgado, más ligero. Conté. 500 pesos menos. Cerré el cajón en silencio. El zumbido del calentador llenando el vacío a mi alrededor. Mis manos descansaron en la madera un momento más, firmes, aunque mi pecho no lo estaba. A la mañana siguiente, me levanté temprano y busqué el libro de cuentas que había llevado desde que Gabriel murió, trazando números que contaban la historia de cada sacrificio. El libro de cuentas yacía abierto en mi escritorio, sus páginas suaves por años de manejo. Presioné la tapa de mi pluma contra el papel, sin escribir, solo sosteniéndola como si la tinta misma pudiera dar testimonio de todo lo que había dado. Los números contaban su propia historia. 120,000 pesos para la boda que Lorena juró sería sencilla. Vendí la colección de monedas de Gabriel para eso, una colección que él pulía cada domingo por la tarde, mientras tarareaba discos de jazz. 150,000 pesos para la boutique, que ella insistió sería su futuro. Saqué de mi fondo de retiro para eso, cambiando seguridad por su sueño de independencia que cerró en 18 meses, 70,000 pesos para cuentas médicas. Meses después, cuando el estrés la dejó postrada y Adrián paseaba por los pasillos del hospital como si la preocupación sola fuera moneda, todo sumado, restado, llevado adelante, hasta que la cifra al final me miró 620,000 pesos en 10 años. Una vida de turnos extras de Gabriel, mi cuidadosa contabilidad, y cada centavo que ahorré en lugar de viajar o repintar la casa. Cerré los ojos y escuché la voz de Gabriel otra vez. El roce que se volvió débil al final. No dejes que nuestra hija confunda tu amor con debilidad. Elena, prométeme eso. Lo prometí, y luego lo rompí con cada cheque que firmé. Mis rodillas dolían al levantarme y cruzar a la ventana. Afuera, la escarcha aún se aferraba a los bordes del césped, brillando como si el mundo pudiera disfrazar su dureza bajo un velo de belleza. Mi reflejo en el vidrio parecía más viejo que ayer, una mujer cargando demasiados libros de sacrificio.
Cerré el libro, lo guardé en el cajón y me prometí que no se abriría tan fácilmente de nuevo. El viernes siguiente, apenas me había acomodado en mi sillón con una taza de té cuando la puerta principal se abrió de golpe. Lorena entró con paso firme, sus tacones golpeando el suelo como un redoble. Adrián, siguiéndola de cerca, con una sonrisa ya pintada en el rostro. Ella levantó una botella de champán fría, el corcho aún envuelto en papel aluminio. «Mamá, celebra con nosotros», anunció sin aliento. Me ascendieron. Directora senior de cuentas. ¿Puedes creerlo? El doble de salario. Beneficios completos. Por fin estamos asegurados. Adrián puso un brazo sobre su hombro y añadió: «Nos haremos cargo de las cosas ahora, Elena. No más depender de ti». Su tono tenía esa arrogancia de un hombre que no había ganado la estabilidad, pero quería el crédito de todos modos. Intenté sonreír, aunque algo me inquietaba. Cuando Lorena alcanzó los vasos en mi alacena, la manga de su blusa se movió lo suficiente para que lo viera un reloj de plata con una esfera delicada de nácar. Mi corazón se hundió. Ese reloj fue el regalo de Gabriel para nuestro 30º aniversario. Había desaparecido de mi cómoda el año pasado. Tras una de las visitas de Lorena, me convencí de que lo había perdido. Ahora brillaba en su muñeca como si siempre le hubiera pertenecido. Lía se quedó cerca de la puerta de la cocina, sus ojos fijos en su madre, pero su expresión inquieta. Cuando me uní a ella en la cocina, tiró suavemente de mi manga. Abuela susurró, tan bajo que solo yo podía escuchar: «No confíes en ellos esta noche». Su advertencia se asentó sobre mí más pesada que el vapor de mi taza de té intacta. Regresé a la sala, el corcho del champán a punto de estallar, mis ojos en el reloj que marcaba más que solo el tiempo. Para el sábado por la noche. El patio trasero olía a líquido para encender y carbón. Había accedido a organizar una parrillada, aunque la invitación se sintió más como una exigencia de Lorena que como mi propia idea. Adrián se ocupaba en la mesa del patio, descorchando una segunda botella de vino, con la arrogancia de un hombre que pensaba que servir bebidas era igual a mantener a una familia. «Relájate esta noche», Elena dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «El ascenso de Lorena significa que todo será más fácil de ahora en adelante». Asentí, ofreciendo una sonrisa fina. Aunque mi mirada se desviaba a menudo hacia la puerta trasera, Lorena se había escabullido dentro con el pretexto de buscar condimentos. Los minutos se alargaron. Cuando finalmente me dirigí a la cocina, me detuve justo antes de la puerta. A través de una rendija de luz, la vi agachada cerca del perchero, donde descansaba mi mochila de lona. Sus movimientos eran precisos, casi quirúrgicos. Sacó un pequeño paquete envuelto en papel oscuro de su bolso y lo deslizó en el bolsillo exterior de mi mochila. Sus ojos recorrieron la habitación antes de alisar su blusa, tomar un frasco de mostaza y regresar al patio como si nada hubiera pasado. Mi corazón latía contra mis costillas. Estabilicé mis manos en la encimera y me obligué a respirar parejo, sin acusaciones. Todavía no. No hasta que entendiera. Más tarde, mientras Adrián presumía de contactos sobre los bistecs chisporroteantes, me excusé. Subí la mochila con calma deliberada, cada paso más pesado que el anterior. En la quietud de mi cuarto, abrí el bolsillo. Mis dedos rozaron el papel de seda, rígido bajo las capas, pero no lo desenvolví. En cambio, crucé al cuarto de huéspedes donde Lorena solía quedarse. Abrí su cajón de lencería. Deslicé el paquete bajo una pila de bufandas de seda y lo cerré con el mismo cuidado que le daría a un reloj que hace tic-tac. Mi pulso resonaba en mis oídos mientras ensayaba qué decir si ella lo notaba. Fuera lo que fuera que Lorena había plantado en mi mochila, ya no era mío para cargar. Fue media hora después cuando la noche se partió con destellos rojos y azules. Los neumáticos crujieron contra la grava de mi entrada y el resplandor repentino de los faros inundó el césped. Los vecinos salieron a sus porches, con los brazos cruzados en batas y chaquetas, murmullos pasando de casa en casa como una corriente.
3 patrullas se alinearon en mi entrada. De la primera bajó una mujer con autoridad cortante en su paso. Detective Morales se presentó, mostrando brevemente su placa. Recibimos un aviso sobre propiedad robada rastreada hasta esta dirección. El jadeo de Lorena fue perfectamente medido. Su mano volando a su pecho en un shock ensayado. ¿Propiedad robada? Eso no puede ser. Agarró la manga de Adrián. Luego se volvió hacia los oficiales con ojos llorosos. Deberían revisar la mochila de mi madre. Últimamente ha estado olvidadiza, a veces confundida. Su voz se quebró en la última palabra. Una actuación tan pulida que atrajo miradas de simpatía de algunos vecinos asomados tras el seto. Mis mejillas ardían con un calor que no tenía nada que ver con la parrilla. Adentro, la detective Morales señaló la mesa del comedor. ¿Podemos? Me hice a un lado, cada músculo tenso, mientras 2 oficiales colocaban mi mochila de lona en el centro. El zumbido de la cremallera sonó lo bastante fuerte como para sacudir las ventanas. Mi corazón latía contra mis costillas, mientras rebuscaban entre cuadernos, guantes, recibos, los restos ordinarios de mi vida. Finalmente, el oficial se enderezó. No hay nada aquí. Detective. Un silencio más pesado que una piedra llenó la habitación. Lorena parpadeó rápido, los labios entreabiertos como si hubiera olvidado su siguiente línea. La mandíbula de Adrián se tensó. Crucé los brazos sobre mi pecho, manteniendo la respiración firme, aunque el alivio me recorría como una marea. Lía estaba congelada cerca de la puerta de la cocina, su mirada saltando entre su madre y yo. La verdad presionando contra sus labios aunque no dijo nada. Los ojos de Morales se entrecerraron ligeramente mientras estudiaba la escena. Luego miró hacia las escaleras. El sonido de sus pasos en la escalera cortó el aire, cada uno llevándola más cerca del cajón que había tocado no mucho antes. La detective Morales se detuvo al pie de las escaleras y me escuché hablar antes de que la duda me atrapara. Tal vez revisen cada cuarto. Vi a mi hija arriba antes. Mi voz era firme, medida, aunque mi pulso martillaba. Los ojos de Morales pasaron a Lorena, luego de vuelta a mí. Echaremos un vistazo. 2 oficiales la siguieron, sus botas resonando deliberadas contra la madera. El rostro de Lorena perdió todo color. Mamá siseó, agarrando el respaldo de una silla. ¿Qué estás haciendo? No respondí. Lía permanecía clavada en la esquina, las lágrimas ya asomando, su pequeño cuerpo temblando. Desde arriba llegó el inconfundible roce de un cajón abriéndose, luego otro, silencio, y luego una voz baja. Detective, debería ver esto. Regresaron con un paquete envuelto en papel de seda. Morales lo desplegó cuidadosamente sobre la mesa del comedor. Un anillo de platino brilló bajo la luz del techo, su gema arrojando arcoíris fracturado sobre la madera. Junto a él yacía una memoria USB negra. Adrián dio un salto adelante, las manos levantadas en protesta. Eso es evidencia plantada. Alguien nos está incriminando. No pueden tomarlo en serio. Su tono era demasiado rápido, demasiado ensayado, la desesperación filtrándose por las grietas. Lía de repente se quebró. No la vi, gritó, señalando a su madre. Vi a mamá junto a la mochila de la abuela antes. Puso algo ahí. Las palabras salieron entre sollozos, la verdad arañando su camino libre. La habitación se congeló. La boca de Lorena se abrió y cerró como si hubiera olvidado cómo respirar. Finalmente, volvió sus ojos suplicantes hacia mí. Mamá, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Su acusación torció el aire, pesada de ironía. Mis manos descansaron planas en la mesa, estabilizándome contra la tormenta que ella había desatado. La mirada de Morales recorrió la escena a las protestas balbuceantes de Adrián, las mejillas surcadas de lágrimas de Lía, la actuación frenética de Lorena, y luego se posó en el anillo que brillaba fríamente en el centro de todo. La verdad, una vez escondida entre bufandas, ahora yacía desnuda en mi mesa, y mientras los oficiales comenzaban a recoger evidencia,
Sentí el peso más profundo de la realización presionando esto. No era solo sobre una joya robada. Era la sombra de algo más oscuro esperando ser descubierto. La estación olía a café quemado y desinfectante. Una mezcla que se adhería al aire como si se hubiera filtrado en las paredes. Me senté frente a la detective Morales, mis palmas presionadas contra el metal frío de la mesa. El paquete anillo USB reposaba en una bolsa de evidencia entre nosotras. Ella se inclinó hacia adelante, su voz baja pero firme. El USB contiene planos de cámaras internas de diamante brillante, una joyería que fue robada ayer por la tarde. El anillo de platino está en su inventario de objetos perdidos. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier puño alzado. Mi hija no solo había mentido o tomado prestado sin preguntar. Me había atado a un crimen que podría haberme encerrado por años. Morales apartó la bolsa de evidencia y cruzó las manos. Parece estar preparada para esto. Señora Carvajal, ¿algo que quiera añadir? Metí la mano en mi delantal, el mismo que llevaba cuando sorprendí a Lorena junto al perchero. Mis dedos rozaron el teléfono guardado en el bolsillo. Su pantalla, ya preparada con la grabación que había iniciado antes en la noche. Con una respiración firme. Presioné reproducir. La voz de Lorena emergió primero, baja y afilada. Una vez que mamá está encerrada, la casa es nuestra. La risa de Adrián siguió, baja y satisfecha. El sonido llenó la pequeña sala como veneno escapando de un frasco. Los ojos de Morales saltaron hacia el altavoz. Luego de vuelta a mí, ilegibles pero más agudos que antes. Detuvo la grabación y asintió una vez. Eso ayudará. Me recosté, la silla dura bajo mí, y dejé que la traición me inundara. Pensé en los sacrificios grabados en mis libros La Harley antigua que Gabriel había restaurado. Vendida para que Lorena persiguiera su sueño de una boutique que fracasó antes de que la pintura en sus paredes secara. Las noches tardías trabajando turnos extras. Las vacaciones nunca tomadas. El retiro desgastado pedazo a pedazo. Ahora, todo eso los sacrificios. La paciencia. El amor había sido torcido en un motivo para mi borrado. Morales se levantó, recogiendo los archivos. Seguiremos con los cargos. Mientras me dejaba con mis pensamientos, solo podía preguntarme qué papeles ya llevaban mi nombre falsificado. Esperando como minas en la oscuridad, Clara llegó a la mañana siguiente con su característico golpe enérgico y una canasta de panecillos que había horneado para mantener nuestras manos ocupadas. Nos sentamos en la mesa de la cocina. La luz del sol derramándose sobre las pilas de correo sin abrir que había evadido durante meses. Mis ojos estaban cansados de sobres marcados como urgentes y notificaciones finales. Pero Clara insistió en revisarlos uno por uno. Fue ella quien notó la primera irregularidad. Un estado de cuenta de un préstamo dirigido a mí, de un banco que nunca había visitado. Los números me apretaron el estómago. 150,000 pesos. Saldo pendiente. Los intereses ya royendo los bordes. Mis manos temblaron mientras revisaba el siguiente sobre, y otro más, cada uno confirmando la misma cuenta, cada uno firmado con mi nombre en una escritura que casi pasaba por mía. Casi. Clara presionó su palma sobre la mía, estabilizándome. Esto no es obra tuya, Elena, ella te falsificó. La palabra falsificó cortó más profundo que la vista de la deuda misma. Mi hija había robado no solo dinero, sino mi propia identidad. La grabación del delantal ya era condenatoria. Pero estos papeles eran una prueba más silenciosa, firme e innegable. Juntos, pintaban un cuadro de una traición tan deliberada que no dejaba espacio para excusas. Apilé los documentos cuidadosamente, cada uno un clavo sellando el ataúd de la negación que había cargado demasiado tiempo. Esa tarde, presenté órdenes de no ingreso en el juzgado. Mi voz tranquila, aunque mi corazón temblaba. Lorena y Adrián no volverían a pisar mi porche, ni como hija y yerno, ni como suplicantes. Y aún así, al firmar el último papel, pensé en Lía, sus ojos asustados,
su advertencia susurrada. Esa noche, transferí los ahorros que podía permitirme a una nueva cuenta, marcada solo con su nombre, un fondo para la universidad, pequeño pero solo suyo. La evidencia me protegería. El fondo podría protegerla a ella, pero nada podía tocar el hueco en mi pecho mientras me preparaba para el juicio que seguiría. El tribunal olía ligeramente a barniz y papel viejo. El tipo de lugar donde el tiempo mismo parecía detenerse. Me senté en la primera fila, las manos dobladas en mi regazo, mientras el alguacil llevaba a Lorena y Adrián a la mesa de la defensa. Ella parecía más pequeña de lo que recordaba. Sus muñecas tragadas por las esposas, sus ojos evitando los míos. Adrián, por contraste, se mantenía con la bravata de un hombre que aún creía que el encanto podía doblar la verdad. El fiscal no perdió tiempo. Primero vino la grabación, el altavoz de mi teléfono liberando el susurro de Lorena. Una vez que mamá esté encerrada, la casa es nuestra. Jadeos recorrieron la galería, y los hombros de Lorena se curvaron hacia adentro como si pudiera encogerse del sonido. La mandíbula de Adrián se tensó, pero se quedó con rostro de piedra. Luego los oficiales del banco testificaron, presentando copias de los documentos de préstamo falsificados. Cada página llevaba mi nombre en una escritura que los expertos confirmaron era falsa. Sus voces eran clínicas, desapegadas, pero el peso de sus palabras presionaba fuertemente a través de la sala. El veredicto del juez llegó con la contundencia de un libro de cuentas cerrándose. Adrián fue sentenciado a prisión por robo y conspiración. El castigo de Lorena fue más suave, libertad condicional, restitución y servicio comunitario obligatorio asignado, en una amarga ironía, al mismo programa de alfabetización financiera que yo enseñaba en la biblioteca. Durante el receso pasé junto a ella, donde estaba desplomada en el banco, sus manos temblando sin las esposas. Me incliné lo suficiente para que solo ella me oyera. Siempre seré tu madre, susurré. Las palabras ásperas por el dolor en mi pecho, pero nunca volveré a ser tu coartada. Sus ojos se llenaron, pero no dijo nada. Me di la vuelta, el eco de mis pasos llevándome hacia el pasillo, donde la luz del sol se derramaba por las altas ventanas, guiándome hacia lo que viniera después. La primavera llegó silenciosamente, como si la tierra misma entendiera que necesitaba suavidad. El aire traía el suave zumbido de las abejas y el olor a lilas del jardín de Clara al lado. Mi propio alféizar, alguna vez abarrotado de correos sin abrir y preocupaciones, ahora florecía con pequeñas macetas de barro, donde Lía y yo habíamos plantado esquejes de rosas. Ella las manejaba con cuidado, sus manos firmes a pesar de todo lo que había soportado. Abuela, esta ya está echando raíces, dijo, limpiando tierra de sus dedos. Sus ojos brillaban de una manera que me recordaba a Gabriel. La misma mezcla de enfoque y ternura. Sonreí, mi pecho calentándose con algo más firme que el alivio. La casa se sentía diferente ahora, más silenciosa. Sí, pero segura. Sin llamadas nocturnas pidiendo dinero, sin visitas repentinas con motivos ocultos. Solo el crujido de los pisos viejos, el silbido de la tetera, el ritmo de mi propia vida asentándose de nuevo en sí misma. En la biblioteca, mis clases se llenaban de rostros de padres jóvenes y vecinos mayores queriendo entender el dinero mejor de lo que lo habían hecho antes. Hablaba no solo de números, sino de lecciones, cómo cada firma lleva peso, cómo cada favor no revisado puede convertirse en cadenas. Y luego, un jueves por la noche, Lorena entró, tomó asiento al fondo, la cabeza baja, el cabello recogido detrás de las orejas como una colegiala atrapada. Cuando la clase terminó, se quedó, esperando hasta que la sala se vació. Con dedos temblorosos, me entregó un sobre. Dentro estaba el primer recibo de pago, sellado y oficial. Estoy intentando, susurró, los ojos fijos en el suelo. Asentí, guardando el papel en mi carpeta sin ceremonia, sin abrazo, sin palabras de perdón, solo un comienzo, frágil como un brote empujando a través del suelo.
Más tarde, de vuelta en casa, me paré junto a la ventana con Lía a mi lado. Las rosas se estiraban hacia la luz, las hojas temblando en la brisa que se colaba por el cristal. Toqué una flor, sus pétalos suaves como un suspiro, y dejé que la verdad se asentara en mis huesos. El amor puede abrir puertas, pero solo el respeto las mantiene abiertas. Y por primera vez en años, sentí que mi propia puerta, la que llevaba dentro, era finalmente segura para cerrar por la noche.